Soy Lola, soy la madre de Carlos y hoy os vengo a contar todo lo que pasó. Carlos es mi hijo y es lo más importante de nuestra vida. Carlos nació prematuro, con 28 semanas, y todos esperábamos que fuera un nacimiento feliz. Yo tuve un embarazo bueno, porque parecía que no estaba embarazada. No tuve ninguna molestia ni unas cosas lógicas que suele pasarle a algunas mamás. Lo único malo fue que empecé a manchar y los médicos me dijeron que era una amenaza de aborto, ¿no? Que tenía que hacer reposo durante 2 semanas hasta que el bebé se estabilizara y luego ya pues a ver qué pasaba. Pasé una revisión, me dijo que todo estaba bien y a los 4 días de esa revisión, una noche me empecé a encontrar mal, ¿no? Me levanté al cuarto de baño y entonces vi que había manchado un poco de sangre. Ya sí me asusté, porque al ver la sangre me asusté y ya llamé a mi marido. Así que nada, cogimos el coche, bajamos a la clínica y cuando llegamos le contamos al médico pues lo que nos pasaba. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando me dijo que si es que iba a dar a luz, que si estaba de parto. Yo le dije, no, porque estoy de 6 meses. Y al reconocerme me dijo, pues lo siento mucho, dice, pero estás de parto. ¿Qué es la prematuridad? Ser prematuro significa haber nacido antes de tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término. Más de 1 millón de niños prematuros mueren al año. Los expertos del proyecto Portal Clinic indican que dependiendo de la semana de gestación a la que nazca, el bebé tendrá diferente riesgo de desarrollar complicaciones. Hablamos de bebés microprematuros cuando nacen antes de la semana 26 de gestación. Se considera prematuro extremo cuando su nacimiento se da entre las semanas 26 y 29 de gestación. Afortunadamente en este subgrupo solo se encuentran el 1-2% de todos los nacidos vivos. Hablamos de prematuro moderado, cuando nacen entre las semanas 30 y 34 de gestación. Por último, llamamos prematuro leve a aquel que ha nacido entre la semana 35 y 37 de gestación. A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de 5 años. En los países de ingresos altos muere menos del 10% de los bebés de la misma edad gestacional. Sin embargo, más del 90% de los prematuros extremos nacidos en países de ingresos bajos muere en los primeros días de vida. El parto fue súper rápido, me rompieron la bolsa y claro, al ser tan pequeñito pues salió rápido y bien. Se lo llevaron corriendo, yo lo vi a través de unos cristales de lejos y nada. Ya me dijo el médico eso, que era muy difícil que sobreviviera
y que ellos tenían una incubadora y que la incubadora pues lo iban a meter en esa incubadora, pero vamos, que no iba a salir adelante, que se iba a morir prácticamente, que su obligación era mantenerlo allí, pero que no contara con que iba a sobrevivir. ¿Qué es una incubadora? La incubadora funciona casi como un útero artificial, creando un ambiente óptimo para el recién nacido. El habitáculo dispone de varias partes como son campana o cúpula, módulo de sensores y ventanilla iris, depósito de humidificador, panel de control, soporte fijo, fototerapia, calibrador de oxígeno y bloque de soporte. Las incubadoras cuentan con distintas funciones. Estas son: control de temperatura y humedad, aislamiento y monitorización, control de peso, terapia intravenosa, suplementos de oxígeno y oxigenoterapia y luz ultravioleta. El tiempo que permanecerá el bebé en la incubadora será hasta que sea capaz de respirar por sus propios medios, tenga una buena evolución del peso y controle su propia temperatura. Y así fue nuestra vida durante los 3 meses que estuvo Carlos, que se supone que se iba a morir, pero que salió de aquello. Lo que sí quiero contar es que durante esos 3 meses alguien allí comentó que un familiar suyo había tenido 2 gemelos y que esos niños no veían, estaban ciegos, y que eso a ellos no se lo dijeron. Entre todas las cosas que te dicen, eso a ellos nunca se lo dijeron, que un niño prematuro se podía tener ceguera en una incubadora. Entonces, claro, yo ese día me asusté porque yo pensé, es que los padres dicen que quizás las incubadoras estén mal. Lo que sí tengo que decir en todo momento es que yo nunca, como después, durante todos estos años, he visto en televisión, he visto otros niños con un antifaz puesto en sus ojos, yo nunca vi a Carlos con ningún antifaz puesto. Carlos estaba con 80.000 agujas puestas en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en todos sitios, con un respirador, pero jamás en la vida lo vi con ningún antifaz. Entonces sí me asusté. Yo me acuerdo que le comenté a esa familia, digo, hombre, si las incubadoras estaban rotas y los niños están ciegos porque las incubadoras estaban mal, digo, supongo que eso ya lo habrán arreglado para que no vuelva a pasar otra vez, para que no vuelva a pasar mal el mismo caso. Total, que ya está, eso se quedó así y el médico nos dijo que contra todo pronóstico, que bueno, que había salido adelante. El caso es que Carlos estuvo pues como 2 meses. Él no se encontraba bien porque vomitaba mucho, le costaba trabajo comer. Claro, yo bajaba a las revisiones, se lo decía al médico y me decía, mira, esto es que es normal, es un niño muy pequeño, hasta que pasen más meses y más. Hasta que en una de las revisiones, pues yo le dije, Carlos vomita mucho, yo le veo la barriga, la tripa súper hinchada. Y una analítica que le hicieron se dieron cuenta que el niño tenía una sepsis. Una sepsis es una infección generalizada por todo el cuerpo. O sea, una cosa muy grave y que produce la muerte. Entonces su única opción pues fue montarnos en una ambulancia y directo a Sevilla. Cuando llegamos al hospital, el médico que cogió a Carlos nos dijo que de una infección de orina no diagnosticada, el niño había tenido un acceso y entonces tenía los riñones llenos de supuración y que había que esperar a ver cómo reaccionaba.
Por otra parte, había una doctora que era la que se comunicaba con la familia y era la que nos dijo que Carlos había llegado en muy grave estado, que estaba en peligro, que no sabía si iba a poder salir, que no sabía si saldrían adelante, que si saldría adelante que iba a estar mucho tiempo en el hospital y que si nosotros sabíamos que Carlos estaba ciego. Entonces, claro, nosotros en ese momento le dijimos que no, que a nosotros en ningún momento nos habían dicho que Carlos estaba ciego. Que dice, pues su hijo tiene una retinopatía. ¿Qué es ROP? También conocida como fibroplasia retrolental, es una afección generalmente bilateral. La causa es que se interrumpe el desarrollo de su retina, por lo que los vasos sanguíneos no cubren este tejido ocular. Un exceso o falta de oxígeno puede provocar que los vasos dejan de crecer y desarrollarse, lo que a veces conduce a trastornos visuales graves y ceguera. Durante el tiempo que estuvimos en el hospital, llegó a nuestro oído que cuando nació Carlos, que en esos meses anteriores y posteriores, habían salido más niños con el mismo problema de Carlos en la vista, ¿no? Entonces, para sorpresa nuestra, apareció un día un periodista en el hospital buscándonos y diciendo que si queríamos conceder una entrevista porque se habían enterado que a Carlos le había pasado lo mismo. Un posible caso como los niños que estaban saliendo, que habían salido a la luz, ¿no? Una posible negligencia médica por el mal estado en la incubadora. Entonces, si es que nuestros niños sabíamos que iban a tener problemas por ser prematuros, pero en ningún momento nos dijeron que se podían quedar ciegos en la incubadora, ni en ningún momento nos dijeron que se podían quedar ciegos por ser prematuros. Entonces, ahí empezó otra lucha para averiguar qué había pasado y un proceso judicial. Proceso judicial, vía penal. El proceso comienza a partir de la interposición de una denuncia por parte de una persona, sea la víctima directa o los damnificados indirectos, ante el juzgado penal de turno. En este caso se trata de una denuncia conjunta por parte de los demandantes, que son los padres de los niños afectados. Para ello es necesario suministrar una descripción de lo ocurrido y relatar los perjuicios perpetuados contra la integridad física de algún familiar. Una vez sentada la denuncia, comienza la etapa introductoria, también llamada de instrucción o investigación. En esta etapa, el agente judicial deberá reunir las pruebas necesarias para efectuar la acusación formal de los denunciantes. Una vez confirmadas las pruebas, se efectúa el juzgamiento de los procesados y se dicta sentencia. Finalmente, la sentencia resultó absolutoria. El caso se cerró por falta de pruebas. Después de mucho luchar, de luchar contra gente mucho más fuerte que nosotros, de ser familia humilde, pues resulta que no había suficientes pruebas. No había suficientes pruebas para demostrar que había una negligencia, aunque nosotros pensamos que sí la hubo. Y tengo que decir que a partir de ese momento, pues tuvimos que, pues nada, aprender a vivir pues una vida con una persona, una personita que te iba a necesitar por las 24 horas del día. Y tengo que decir que gracias a la psicóloga de la ONCE, pues ella se dio cuenta que a la hora de trabajar con Carlos, que algo fallaba porque claro, Carlos la parte derecha pues no la tenía lo mismo que la parte izquierda. Entonces me dijo, dice, llévalo al médico porque yo creo que algo le pasa a Carlos. Y el médico nos dijo que Carlos tenía una hemiparesia. ¿Qué es la parálisis cerebral?
Según la Confederación ASPACE, la parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro. Además, puede ir acompañada de una discapacidad sensorial o intelectual en mayor o menor grado. A esto se le denomina pluridiscapacidad. Las lesiones que provocan la parálisis cerebral pueden suceder durante la gestación, en el parto o durante los primeros años de vida. Según la severidad de la parálisis, la podemos clasificar en ligera, moderada o severa. Dependiendo de la parte afectada, también diferenciamos entre hemiplegia. Se encuentra afectado uno de los dos lados del cuerpo. La hemiplegia no permite mover ningún músculo afectado. Sin embargo, la hemiparesia hace referencia a una disminución parcial de la fuerza muscular. La diplegia afecta a los 4 miembros, aunque son los miembros inferiores los más perjudicados. Por último, la tetraplegia, la cual afecta globalmente a los 4 miembros y al eje del cuerpo. Actualmente en el mundo hay 7.545 millones de personas, de las cuales 17 millones tienen parálisis cerebral. Ahora quiero contar también otra cosa buena. Cuando Carlos tenía 5 años, pues su padre y yo fuimos muy valientes, ¿no? Porque decidimos tener otro bebé. Yo pensaba que el nacimiento de Carlos pues había tenido esa mala suerte. Hablamos con médicos, le dijimos lo que no había pasado, que si tenían posibilidad de que volviera a pasar. El médico nos dijo que no tenía por qué volver a pasar. Y le dijimos que queríamos tener otro hijo porque iba a ser bueno para todos, para Carlos y para... Así que a los 5 años pues nació su hermana y fue lo mejor que le pudo pasar a Carlos, porque tenía una compañera de juego, de travesura. De su hermana aprendió muchas cosas de él y él de su hermana pues muchísimas cosas más, porque es la mejor hermana que se pueda tener. Lo que pasa es que la vida también con ella ha sido un poco dura, como el momento en que una tarde salimos los 3 de paseo y de pronto a Carlos pues le dio una crisis muy fuerte, que nunca le había dado tan fuerte. Así que ella y yo pues llorando mucho y muy asustada, vino una ambulancia y se bajaron a Carlos al hospital, nos tuvimos que bajar al hospital y allí otro nuevo diagnóstico fue que Carlos tenía una epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un conjunto de enfermedades del sistema nervioso causadas por la alteración de la actividad eléctrica cerebral que provoca síntomas repentinos que se denominan crisis epilépticas. Hay 2 grandes tipos de epilepsias. Generalizadas, crisis que surgen en redes de neuronas distribuidas por los 2 hemisferios cerebrales. Se clasifican en motoras y no motoras. Focales, crisis que se originan en redes neuronales dentro de un hemisferio cerebral. Se clasifican en crisis focales, con alteración de la consciencia, sin alteración y sensitivas. La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. En España la cifra de pacientes con epilepsia activa es 6 por cada 1000 personas. Existen determinadas pautas y estilos de vida que un paciente debe seguir para ayudar a controlar sus crisis, como tomar la medicación según las indicaciones del neurólogo, dormir lo suficiente y mantener un horario regular de sueño, evitar el consumo de alcohol y drogas, reducir el nivel de estrés, llevar una alimentación variada y sana y realizar ejercicio físico adecuado. Y somos una familia pues normal y corriente. Simplemente que tenemos que hacer las cosas de distinta manera a como las hace, a lo mejor como las hace la vecina de al lado, ¿no? Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y hacemos las cosas de distinta manera, pero las hacemos, ¿no?
nos vamos de vacaciones a la playa, porque tengamos que ir con 80.000 cosas, nos vamos de vacaciones a la playa. Y ellos se van de vacaciones también, ellos solos, con sus monitores, que eso le viene estupendamente. Y la verdad es que después de tanto sufrimiento que tuvimos al principio y de decirnos que Carlos iba a estar todos los días en el hospital, verlo ahora, yo le doy gracias a quien sea, porque, bueno, gracias primero a mi hijo, porque ha sido un luchador, un valiente, y que nada, que no se tenía que morir y no se murió.